Solo vengo a exponer algunas ideas, algunas consideraciones en torno a legítima y discapacidad. Este es un tema interesante. Yo lo creo interesante. De hecho, en mi país hay un sistema de doble doctorado tipo alemán y bueno, quiero trabajar el segundo doctorado en el tema de la legítima y la discapacidad, o sea, en el sentido del sistema legitimario. Yo creo que en América Latina hay que trabajar mucho los países latinoamericanos en torno a reformular el derecho de sucesiones. Anoche impartí una conferencia en la Universidad de Buenos Aires donde exponía mis ideas acerca de las familias reconstituidas o familias ensambladas y la posibilidad de una tutela en materia sucesoria a los parientes que nacen como consecuencia de las familias reconstituidas o ensambladas. O sea, a la necesidad de que el derecho de sucesiones dé respuesta a fenómenos sociales que se da en toda la geografía latinoamericana, sobre todo a partir del número cada vez más crecientes de familias reconstituidas o familias ensambladas. A mi juicio, la protección no puede ser solo o exclusiva del derecho de familia, debe expandir sus raíces también al derecho de sucesiones. Pero el tema de esta conferencia lo voy a centrar no en la protección de las familias ensambladas o reconstituidas, sino en la protección de las personas con discapacidad. Pero la protección de las personas con discapacidad desde la visión del derecho hereditario. Porque por regla general, cualquier análisis que se hace de la tuición o protección de las personas con discapacidad desde el ámbito jurídico se estudia desde el derecho de persona, vinculado con la interdicción, con la autotutela, con la autocuratela, o sea, con las vías alternativas hoy que se han utilizado para potenciar la autonomía de la voluntad que permita al sujeto autoprotegerse. Yo creo que esa protección no solamente debe ser una protección inter vivos, sino también tiene que haber una protección post-mortem. De ahí que el estudio que yo ofrezco de la discapacidad y la legítima y los vínculos de interconexión que hay entre unos y otros, lo voy a hacer a la luz de la lectura del artículo 12.5 de la Convención Internacional o la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina es signataria de esa convención, que creo que no hay un país en América Latina que haya hecho más por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que haya escrito más sobre el tema. Y el año pasado además tuve la fortuna de ser invitado por la Fundación Aequitas, sucursal la región argentina, la región latinoamericana, que auspició un Congreso Internacional sobre la protección de las personas con discapacidad. Y a partir de ahí, pues, un poco que leyendo y releyendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues pongo en tela de juicio la necesidad de reformular nuestros derechos sucesorios. Cuando digo nuestro derecho sucesorio, hablo del derecho sucesorio de América Latina. No sé cuántos juristas pueden haber acá en el auditorio, pero los juristas me darán la razón, pueden ripostarme, pero me darán la razón, que uno de los sectores del derecho hoy más incólume, menos movibles, más calcado del sistema romano, más calcado del derecho francés, es el derecho de sucesiones. Yo tengo la posibilidad de llevar las novedades legislativas en la revista española de legislación y jurisprudencia y por lo tanto tengo un corresponsal de cada país. Y siempre tengo leyes interesantísimas que se han aprobado en los últimos años en materia de familia, en materia de persona, vinculado con la bioética, pero rara vez usted ve una norma legal que diga algo en materia sucesoria. O sea, los códigos civiles se van modernizando poco a poco, suplantándose a sus normas legales o a través de un fenómeno de descodificación, pero hay normas sobre contratos, sobre arrendamiento, viajes combinados, hay normas sobre protección al consumidor, hay normas legales de reciente facturación en materia de derecho de familia, pero rara vez usted encuentra una norma que actualice el derecho de sucesiones. Pero no solo en América Latina, usted puede contrastarlo en Europa para ver que el derecho de sucesiones europeo es esencialmente el derecho sucesorio de Napoleón. O sea, como irradió hacia los países o hacia los ordenamientos jurídicos que asimilaron el código francés, pues así, de esa misma manera, pues se mantiene. Es increíble que hoy en nuestros despachos notariales, pues tengamos la presencia de los testigos instrumentales o testigos que concurren al testamento simplemente a aseverar el cumplimiento de las solemnidades a pesar de que el notario es el depositario de la fe pública y lo mantenemos incólume. Y de igual manera, los conceptos tradicionales en materia sucesoria siguen siendo los mismos. Argentina, junto con Bolivia, son los dos países de América Latina más conservadores en materia de legítima. No hay un país en toda América Latina que tenga una legítima tan, pero tan alta
como la de Argentina y la de Bolivia. Que la tenga Bolivia vale, pero que la tenga Argentina, con todo lo que se escribe, con todo lo que se critica, con todo el reclamo que hay en cada una de las jornadas de derecho civil que cada 2 años se celebra en este país, y cuando uno pasa revista a las jornadas anteriores, siempre por alguna manera o han centrado la atención en las legítimas o han centrado la atención en temas directa o indirectamente vinculados con las legítimas. Pero siempre se está abocando la necesidad de disminuir cuantitativamente la ascendencia de la legítima. Y esto es un tema en relación con el cual también en España se ha abogado muchísimo. España tiene una legítima de 2/3 cuando se trata de descendientes, pero tiene la posibilidad de, dentro de esos 2/3, lo que se le llama el segundo tercio legítima o mejora, permite la posibilidad de beneficiar a alguno de los descendientes, de manera tal que el testador español, cuando va a otorgar un testamento, tiene como cortapisa de que 2/3 de la legítima tiene que atribuírsela a los legitimarios, dígase los descendientes, pero si tiene descendientes, dentro de esos 2/3 hay un tercio de legítima estricta y hay un tercio que se destina a los descendientes, permitiéndole al legislador, al testador, beneficiar a cualquiera de los legitimarios. La lectura de esta conferencia viene dada en el sentido de ver otra alternativa, una alternativa que modifica el contenido, una alternativa que toma en cuenta el aspecto cualitativo y no el aspecto cuantitativo de las legítimas. O sea, ¿por qué no pensar en América Latina en un tipo de legítima que tienda a proteger a las personas necesitadas, a las personas dependientes económicamente, a las personas que tienen discapacidad, a las personas que estén incapacitadas? Si yo voy a testar a mis 75 años de edad y tengo un hijo con 50 años de edad que tiene su fortuna y ha hecho su patrimonio, ¿por qué el legislador me va a imponer que le tengo que reservar 4/5 partes de mi haber hereditario a su favor? ¿Por qué el legislador no me posibilita de que yo le atribuya el todo a mi esposa, con la cual he convivido toda la vida, me va a sobrevivir y a mi muerte va a ser la persona más necesitada económicamente? O sea, ¿por qué no se permite? ¿Por qué el legislador se aferra a una fórmula en la cual la herencia tiene que hacer tránsito necesariamente a favor de las nuevas generaciones? O sea, de la generación que le sucede. Cuando yo tengo la posibilidad, además, si tengo 3 hijos, tengo 2 hijos que tienen su propio patrimonio y un hijo que tiene una discapacidad o una discapacidad severa, ¿por qué yo no le puedo atribuir todo mi patrimonio o una parte considerable de mi patrimonio a esa persona que tiene la discapacidad, a ese hijo que tiene la discapacidad? Porque lamentablemente, a mi muerte, si el hermano muere, él no va a ser legitimario con respecto al hermano. El ordenamiento jurídico argentino tampoco le da posibilidad de que entre hermanos haya legítima. Por lo tanto, me corresponde a mí, a mi fallecimiento, dejarle un patrimonio con el cual él pueda hacer frente a las más apremiantes necesidades económicas. A pesar de que el Estado pueda asumir ciertos gastos, supongamos, pero esa no es la razón. Yo creo que hay un deber familiar que se impone, pero ese deber familiar va a estar muy vinculado con el grado de minusvalía, con el grado de discapacidad, con el grado de incapacitación que pueda tener la persona. Por ello es que yo abogo por una legítima de carácter asistencial, por una legítima de carácter tuitivo, por una legítima de carácter protector. O sea, una legítima, entendido para los que no son juristas que pueden estar aquí, como aquella parte del caudal hereditario que la ley impone que yo le tenga que atribuir necesariamente a mi fallecimiento a favor de ciertas personas, pero que tradicionalmente los ordenamientos jurídicos contemporáneos vinculan ese deber de legítima con el test de la sangre. O sea, yo tengo que atribuirle una parte del caudal hereditario a mis más próximos o propincos parientes, esencialmente los hijos, y en efecto los hijos, los ascendientes y el cónyuge. Cuando la realidad y el entorno social hoy demuestra que es necesario proteger a un sector verdaderamente sensible de la población. No necesariamente yo tengo que atribuirle por concepto de legítima a mis hijos. Cuando mis hijos, a mi fallecimiento, pueden tener un patrimonio que supera con creces el patrimonio que yo pude acumular en vida. Por lo tanto, claro, esto es difícil, porque durante muchos años he entendido, yo voy a vivir el día que mi padre muera porque voy a recibir todo el caudal hereditario. Estoy obligado, mi padre está obligado a atribuirme, en el caso de Argentina, el 80% del caudal hereditario. Soy su único hijo y el 80% me corresponde a mí. O sea, es difícil cambiar la mente, es difícil desarraigar un concepto que ha venido consustancial con la familia, que sea consustancial con la idiosincrasia, que es consustancial además con la cultura de una nación.
pero es que la nación argentina o la nación americana, latinoamericana, las naciones latinoamericanas han evolucionado su pensamiento. Y por lo tanto se han exacerbado ciertos valores que no eran los valores que primaban quizás en el siglo XIX. Y por lo tanto yo creo que en el siglo XXI los legisladores de los códigos civiles, y Argentina está abocada a una posible reforma o unificación del Código Civil y de Comercio, pues creo que hay que pensar en este sentido. Sin embargo, por lo que yo he podido constatar en el caso argentino, la fórmula más idónea ha sido aminorar la cuota de legítima. Por lo tanto, sí se aminora la cuota de legítima, pero de todas maneras los hijos, por el solo hecho de ser hijos, tendrían derecho a una cuarta parte, o a una quinta parte, o a una mitad del caudal hereditario. Yo creo, y es la fórmula que yo sostengo en esta conferencia, que las legítimas deben pasar no por un cambio cuantitativo de la legítima. La solución de la legítima no es, a mi juicio, ni suprimirlas, ni aminorarlas, sino encauzar de otra manera la función tuitiva que tienen las legítimas. Darle un cauce social, darle un cauce familiar, en el cual las legítimas sean la vía idónea para proteger a personas que tienen ciertas discapacidades. Si pasamos revista por los países latinoamericanos, podemos decir que no solamente sucede en Argentina. La mayoría de los legisladores latinoamericanos se resisten a reformular los sistemas legitimarios que durante más de 150 años han imperado en nuestras naciones. Si podemos hacer un análisis comparativo, podemos decir, por ejemplo, no hay ninguna legítima más alta en toda América que la de Bolivia y Argentina, que asciende a 4/5 partes con 2 descendientes. Pero no quiere decir que en los demás países latinoamericanos no hayan legítimas. Por ejemplo, en Perú y Uruguay las legítimas ascienden a 2 tercios. O se divide en legítima estricta, mejor y libre disposición, en el caso de España y Puerto Rico. O sea, Puerto Rico, que ha reseccionado el Código Civil español, la herencia la divide en 3 partes, igual que España. Un tercio de libre disposición, un tercio de mejora y un tercio de legítima en sentido estricto. El tercio de mejora más el tercio de legítima forman 2 tercios que constituyen la llamada legítima en sentido amplio. La ventaja que tiene la mejora es que es un tercio en la que el testador puede seleccionar quién o a quién de los descendientes o hijos él va a beneficiar y le va a atribuir por concepto de legítima una porción de la herencia que asciende al tercio. Hay otros países que la reducen a la mitad, como Brasil y Chile, cuando existen descendientes. Sin embargo, es interesante la posición de mi país. Yo vengo de un país que es bastante atípico. En la regulación de la legítima, Cuba tiene una fórmula interesante. Hace 24 años fue aprobado el Código Civil de 1987, que rige en el país hasta 1988. El Código Civil del 87 da un giro, yo no diría un giro copernicano, es una expresión muy propia de los juristas, ha dado un giro copernicano o ha dado un giro de 180 grados. No creo que se haya situado frente al Código Civil español. Hasta 1988 estaba vigente en Cuba el Código Civil de España. La impronta del derecho español en mi país es muy fuerte. De hecho, todavía tenemos leyes españolas vigentes. El Código de Comercio está vigente en Cuba, la ley hipotecaria está vigente en Cuba, es la ley de la época colonial. O sea, tenemos todavía legislaciones españolas vigentes. De manera tal que ese Código Civil español estuvo vigente en Cuba hasta 1988. Pero con la vigencia del Código Civil cubano se reformula el concepto de legítima. No es como algunos autores que han estudiado el Código Civil de mi país sostienen la tesis de que lo que está regulado es alimentos post-mortem. No es el sistema que existe, por ejemplo, en Costa Rica o en México. En los países centroamericanos no existe la legítima, sino existe simplemente un derecho a alimentos o una cuarta porción de la herencia que se beneficia el cónyuge sobreviviente. En los países centroamericanos no existe la noción de la legítima, ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en Costa Rica, ni en Panamá. O sea, en los países centroamericanos, incluido Panamá, no existe la figura de la legítima. La legítima irradia para Sudamérica y para los países del Caribe. La tiene República Dominicana porque reseccionó el Código francés, y la tiene, por supuesto, Puerto Rico y Cuba, porque en Puerto Rico todavía rige el Código español y en Cuba estuvo vigente hasta 1988. De manera tal que en estos países lo que existe es una cuota de alimentos a favor de ciertos parientes. Sin embargo, lo que existe en mi país no es una cuota de alimentos, sino una legítima pars bonorum. O sea, usted tiene que atribuirle una parte de los bienes que constituyen el acervo hereditario. ¿A favor de quién?
a favor de descendientes, ascendientes o cónyuge, siempre y cuando cumplan dos requerimientos esenciales. Siempre y cuando estos ascendientes, descendientes o cónyuges cumplan con un text. El text que supone el cumplimiento de dos requisitos que tienen carácter sine qua non, que es la dependencia económica de estos parientes o del cónyuge con respecto al causante y la ineptitud para trabajar. O sea, si usted tiene parientes en los órdenes que establece el legislador del Código Civil, que tienen dependencia económica o que tienen ineptitud para trabajar, entonces esas personas, a ellas usted le tiene que reservar por concepto de legítima la mitad del caudal hereditario, pero no necesariamente en los casos en que los descendientes, ascendientes o cónyuges no cumplan con esos requerimientos. Me parece justo. Lo que pasa es que lamentablemente la manera en que se ha encauzado dentro del Código Civil no ha sido la más feliz. Porque lo que pasó es un tema de técnica legislativa. Cuando usted sustituye una institución jurídica por otra, tiene que saber hilvanar. Tienen que ser buenos orfebres los legisladores. Y en nuestros continentes no siempre los legisladores son buenos orfebres. No sé si pasa en Argentina lo que pasa en mi país o lo que he visto en otros países. Que cuando se legisla pensando en la norma que se va a aprobar. Y se obvia que esa norma legal forma parte de un sistema jurídico. Y forma parte de un ordenamiento jurídico. Y esa norma legal usted tiene que hilvanarla con otra norma, con otra más, porque si no, sucede lo que pasaba con el corpus iuris civilis. Se llena de antinomias y de interpolaciones, o sea, de contradicciones, que muchas veces son contradicciones frente a otras normas legales o propias contradicciones internas. Lo más triste, no sé si pasa en Argentina, es que muchas veces se aprueba una norma legal que el legislador no se ha percatado de los gazapos de los cuales está premiada la norma y que en la propia norma legal hay un precepto que se contrapone a otro. Entonces, lo que sucedió con la figura de los herederos, que se le llama en Cuba herederos especialmente protegidos, es que los herederos especialmente protegidos vienen a sustituir la figura de los herederos forzosos, que ustedes tienen igualmente, que la tiene el Código Civil Español, y que son los descendientes, ascendientes y cónyuges, pero se va a cualificar los herederos forzosos. O sea, no cualquier heredero forzoso se le va a tutelar o se le va a proteger. Para ser legitimario en mi ordenamiento jurídico no es suficiente con que usted pruebe el parentesco o que usted pruebe el vínculo marital. No es suficiente con que usted demuestre que usted es cónyuge. No es suficiente con que usted demuestre que es hijo o que es padre con respecto al causante. Es necesario que usted demuestre que además del vínculo parental había una situación de perentoriedad económica. O sea, usted requiere una tuición, una protección desde el punto de vista patrimonial. En el momento de aprobación del Código Civil en la década del 80, no se conocía en mi país el término de discapacidad. Ni tampoco había una convención de los derechos de las personas con discapacidad, porque ustedes saben que la convención de los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada en Nueva York en 2006. Entonces, el término de discapacidad era prácticamente primigenio en esa fecha. Ello lleva a pensar que los tribunales de mi país tienen necesariamente que ofrecer una relectura, o sea, que ofrecer un análisis hoy día, yo creo, interpretando las normas de acuerdo con el momento histórico en que la aplican y no con el momento histórico en que se aprueban, porque si yo interpreto ad pedem literae el sentido de las normas que está contenida la figura, que son los artículos 492 y 493 del Código Civil, voy a buscar un resultado que es contraproducente con el fin que persigue la institución. Les explico. En la propia medida, sucede también acá en Argentina, en que la persona con discapacidad se integre socialmente, buscando una sociedad de integración, buscando una sociedad en la que no haya exclusión de las personas con discapacidad. Una buena parte de las normas de mi país protectoras a las personas con discapacidad son normas de contenido laboral, normas que pretenden la integración laboral e integración social de las personas con discapacidad. Cualquiera sea el tipo de discapacidad. Puede ser una discapacidad sensorial, en sus diversas manifestaciones, sordos, hipocúsicos, sordos ciegos, ciegos, etc. Puede ser una discapacidad intelectual o puede ser una discapacidad física. Pues lo que se provoca o lo que se busca es la integración laboral. Pero en la medida que hay una integración laboral, en la medida en que tengan un empleo, pues si interpreto literalmente las normas del Código Civil, no calificarían en el concepto de legitimarios.
porque según el concepto legitimario, son personas dependientes económicamente y que no tengan actitud para trabajar. Por eso es que el gran dilema que tenemos hoy a la hora de aplicar la norma legal es que la norma tiene un valor moral, social importante, tiene un valor ético importante, tiene una finalidad, y yo creo que el juzgador, yo creo que el juez tiene que elevar, tiene que abstraerse y pensar que la finalidad de la norma es proteger a las personas que tienen una ondas, o sea, que se requiere una sensibilidad intuitiva o protectora en tanto la discapacidad o en tanto la incapacitación que padece. En el caso de las personas con discapacidad, pues depende de la discapacidad. Hay ordenamientos jurídicos como el español en el cual se utiliza el sistema de baremos. Se va a puntuar la discapacidad. Y de acuerdo con la discapacidad, según sea una discapacidad moderada, severa, pues a partir del grado de discapacidad que tenga la persona, puede ser declarada judicialmente incapacitada. Ustedes conocen que la discapacidad no es sinónimo de la incapacitación o interdicción. Pero en materia sucesoria, lo cierto es que muchas veces las personas con discapacidad están integradas, pero esa integración no quiere decir que tengan las mismas capacidades, no quiere decir que tengan las mismas potencialidades, y no quiere decir que desde el punto de vista económico van a estar en la misma situación de ventaja económica que las personas que no tienen discapacidad. Por ello, el sentido, a mi juicio, de la manera en que hay que interpretar las normas, por lo menos de mi Código Civil, es de darle una cobertura legal a las personas que tienen discapacidad, con independencia de que estén vinculadas o no estén vinculadas laboralmente. Porque si lo interpretamos ad pedem litera de los dos requerimientos, suficiente con que una persona con discapacidad tenga un vínculo laboral, no cumple uno de los requisitos. Y el Tribunal Supremo ha reiterado en varias oportunidades que para arroparse de la condición de legitimario, usted tiene que cumplir bajo yuxtaposición los tres requerimientos: el parental o conyugal, el de la dependencia económica y el de la ineptitud para trabajar. Esto es algo importante que quiero decirle también a los juristas que están acá en la tarde de hoy. La regulación de una legítima asistencial supone también de una legítima ad hoc. O sea, mientras que hoy en Argentina es más fácil determinar quiénes son los legitimarios, porque usted solamente tiene que aportar el documento que acredita parentesco o el documento que acredita matrimonio, es más difícil cuando usted va a una legítima de corte asistencial. Porque la legítima de corte asistencial muchas veces tiene que ser probada judicialmente. Y provoca litigios. Lógico. El Código Civil de mi país establece que en la sucesión a intestato heredan los hijos, pero si los padres tienen especial protección, heredan una cuota igual a la de los hijos. Por lo tanto, los padres que son herederos titulares del segundo llamamiento, si demuestran que al momento de la muerte del causante tienen o gozan de la especial protección, se convierten en inconcurrentes y en consecuencia comparten el acervo hereditario entre el resto de los herederos, entre los hijos. No siempre los hijos están contentos de que los abuelos vengan a compartir la herencia, porque compartir la herencia, ¿qué significa? Una regla matemática. Si aumenta el número, aumenta el divisor, va a disminuir el cociente y en consecuencia disminuye la participación que le corresponde a cada heredero. Puede provocar un litigio. Una buena parte de los casos que se han dado en mi país han terminado en vía judicial, porque no hay un documento, no hay una autoridad administrativa que me diga: usted es legitimario. Y usted va a esta autoridad administrativa, le hace un expediente y usted tiene un título de legitimario. No, es de apreciación judicial. Tendrá que ser casuísticamente apreciado. Por ello, la fórmula de la figura de los herederos especialmente protegidos está regulada en el Código Civil, pero han sido los jueces los que a fuerza de martillo y cincel han esculpido la figura. Y la han ido esculpiendo en la medida en que se han dado casos. Hay casos interesantes de cónyuges que han dicho: bueno, si yo tengo derecho a alimento, tengo derecho a ser legitimario. No. El concepto de alimento es distinto al concepto de legítima. Hay casos interesantes de personas que están casadas, pero se ha demostrado que llevan 25 años separadas. Sí, yo soy su cónyuge. Sí, es su cónyuge, pero demostrado que lleva 25 años separados y que no hay contacto entre ustedes, ¿cómo usted va a venir a decir que es especialmente protegido? Soy especialmente protegido porque dependo económicamente. No depende económicamente de la persona. Otro elemento importante es de quién depende económicamente. ¿Se depende económicamente de una sola persona? O sea, ¿usted tiene que ser legitimario con respecto a una sola persona? No.
Porque yo puedo depender económicamente de más de una persona y por lo tanto concurrir por concepto legitimario a la muerte de varias personas. El ejemplo típico, la madre que depende económicamente de dos hijos. Si la fortuna que recibe de un hijo, que fue el primero que murió, le permite autoabastecerse, cesará la dependencia económica que hasta ese momento tenía con respecto a la hija. Pero si lo que recibió por concepto de herencia tras la muerte del hijo no le autoabastece y sigue tras la muerte del hijo sosteniéndose económicamente de su hija, pues también será legitimaria con respecto a la hija. O sea, no es necesario que usted sea legitimario y que usted haya cosas juzgadas por el hecho de que usted haya sido legitimario con respecto a un solo hijo. Otro aspecto interesante que el Tribunal Supremo ha resuelto, los padres muchas veces dicen: yo nunca le pagué alimentos a mi hijo. Bueno, incumplió con la obligación de dar alimentos. Se divorció de la madre, incumplió con la obligación de dar alimentos. E incumplió la madre el deber que le correspondía como madre con patria potestad sobre el hijo de exigir alimentos a favor de él. Porque eso no es un derecho que le corresponde a la madre. Es un derecho personalísimo del hijo. En consecuencia, usted, en deber de la patria potestad, en cumplimiento del ejercicio de la patria potestad, debió haber exigido la obligación de dar alimentos. El Supremo ha dicho reiteradamente que no se puede condenar al hijo dos veces. Este hijo que tuvo la desdicha de que el padre no le pagó alimentos, ahora el padre impúnicamente está diciendo de que como él nunca le pagó alimentos, su hijo no es legitimario porque no depende económicamente. Entonces, el legislador, en este caso el juzgador, está estableciendo una presunción a favor del interés superior del menor. O sea, se entiende que todo hijo, por ser menor de edad, depende económicamente de ambos progenitores, con independencia de que el abrigo económico, o con independencia de que él haya vivido durante toda la vida con la madre, porque la madre tiene la guardia y cuidado sobre él. Pero aunque el padre no tenga la guardia y cuidado sobre él, indudablemente también requiere esa protección y en consecuencia se entiende que porque usted haya abandonado a su hijo, esto no convalida. Hay casos interesantes donde el Supremo ha dicho: sostener una posición en contrario es convalidar una actuación deshonesta del padre en el que, en incumplimiento de los deberes que le imponía el ejercicio de la patria potestad, debió haber pagado alimentos y ahora vienen los herederos del padre diciendo de que él no debía haber reconocido al hijo como legitimario y en consecuencia no tenía que atribuirle la mitad del caudal hereditario. Les explico esto para que vean que una legítima asistencial tampoco está sencilla, pero sí tiene una función social. Yo lo que abogo es porque la legítima tenga una función social. Yo no veo hoy en América Latina una verdadera función social de la legítima. Veo que la legítima se convierte en un mecanismo que garantiza la transmisión generacional de la riqueza de una generación a otra, por el solo hecho de ser hijo, pero no una función social de las legítimas. Tampoco abogo posiciones radicalistas que he visto en algunos autores españoles de suprimir las legítimas. Yo no creo que las legítimas deben ser suprimidas. Yo lo que creo es que se debe cambiar el contenido de las legítimas. Tampoco abogo por un concepto de que en vez de las legítimas se le atribuye una obligación de dar alimentos. Porque el hecho de regular una legítima par honorum le permite al legitimario reclamar bienes concretos del acervo hereditario y no que se le pague cierta cantidad de dinero. Porque muchas veces el valor de los bienes, hay una diferencia entre el valor nominal y el valor real de los bienes. Y en consecuencia favorece más a un hijo el que exista una legítima de corte de pars honorum, porque el hijo puede también reclamar bienes tan necesarios para superar o para proteger el interés superior del menor, como pueden ser en el caso de los bienes inmuebles. El artículo 12.5 de la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad dice claramente: los Estados partes tomarán las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás a heredar bienes. Repito, los Estados partes tomarán las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás a heredar bienes. O sea, la sombrilla o cobertura que tenemos en aras de proteger desde el ámbito del derecho sucesorio a las personas con discapacidad la podemos encontrar en el apartado 5 del artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se está planteando la posibilidad de que puedan heredar bienes. Bueno, esto se puede interpretar de diversas maneras.
Al parecer, el apartado 5 lo que está regulando es la testamentifactio pasiva, o sea, la posibilidad de que sea heredero. Yo creo que también el legislador, haciendo una interpretación lata de la convención del artículo 12, apartado 5, hay que entender que las personas con discapacidad también tienen derecho a transmitir el patrimonio. Y con ello lo que se le está garantizando es la posibilidad de testar. Los notarios somos muy pitagóricos cuando damos un juicio de capacidad. Si tenemos la más leve duda sobre el discernimiento del testador, nos atenemos a actuar. Y la convención lo que está diciendo es, ojo, operadores del derecho, abran sus mentes. Cambiar las mentes es muy difícil. A esta edad universitaria se cambia fácilmente la mente porque ustedes están aquí en la universidad y están prestos para aprender y para aprender. O sea, para recibir conocimientos y asirse esos conocimientos. Ese segundo aprender lo utilizo con H intermedia. Pero cuando se tiene cierta edad, tendemos a ser más conservadores. Y lo que hemos venido haciendo durante años nos cuesta mucho trabajo en un momento determinado dar el giro, el famoso giro copernicano, y cambiar el rumbo de nuestros derroteros. Y lo digo en el sentido de que hay que abrir las mentes también de manera tal que se le permita a las personas con cierto grado de discapacidad poder expresar la voluntad. ¿Por qué razón los sordos, los hipoacúsicos, los sordos ciegos no pueden ser también actores, no pueden ser protagonistas de ciertos actos jurídicos? Se han desarrollado sistemas como el dactiloma, el TADOMA, o sea, sistemas de lenguaje de señas, el papel cada vez más protagónico que van asumiendo los traductores en el lenguaje de señas, que permite además comunicar al autor de un cierto negocio jurídico con el notario, de manera tal que éste pueda verter adecuadamente esa declaración negocial de voluntad en un soporte cartáceo, en un documento público. O sea, ¿por qué no lo puedo hacer si puedo exteriorizar la voluntad? Si a través del traductor yo me puedo comunicar. Eso era impensable 50, 60, 70 años atrás. Era irrealizable. Primero era impensable, después irrealizable. Pero hoy día, yo creo que los conceptos tradicionales, como que el testamento del oro fue redactado de puño y letra, conozco personas que escriben de boca y letra. Y por lo tanto, si sigo interpretando ad pedem litera la norma, el que utiliza otro medio del cuerpo para poder verter la caligrafía, también expresa la voluntad. Y de igual manera, en la medida en que las personas con ciertas discapacidades, sean físicas o sean sensoriales, y voy más allá, las más complicadas de las discapacidades psíquicas o las discapacidades intelectuales. Nada quita de que personas con ciertas discapacidades intelectuales puedan expresar y pueden incluso testar. Ciertas discapacidades intelectuales no deben conculcar el derecho que tiene un individuo a disponer de su patrimonio por causa de muerte. Cuando me refiero a este giro, me estoy refiriendo a la posibilidad de disponer del patrimonio por causa de muerte. Pero también me puedo referir, con razón, a la posibilidad de heredar. Y cuando me refiero a la posibilidad de heredar, me estoy refiriendo a la posibilidad de potenciar. Creo que es hora de potenciar el derecho que tienen las personas con discapacidad a heredar. Yo creo que no es injusto que una sociedad proteja, y no creo que vaya ni contra principios de igualdad, ni que sea un discrimen, ni que sea una discriminación positiva, el hecho de que un ordenamiento jurídico sucesorio se reserve a ciertas personas con discapacidad, de acuerdo con el grado de discapacidad, una parte del caudal hereditario. De manera tal que la legítima hoy tenga esa función de corte asistencial, protector o tutitivo a favor de estas personas. En España se está estudiando el tema de la modificación del Código Civil Español, y si ustedes pasan revista a los artículos que se han publicado en los últimos 4 años en materia sucesoria, una buena parte de los artículos que se publican de la pluma de autores españoles está destinado a pensar sobre las legítimas. España tiene 2/3 de legítima, pero España tiene una situación más difícil. La mujer o el marido español solo tienen derecho a la muerte del causante al usufructo de los bienes, a lo que se le llama la cuota individual usufructuaria. No tienen derecho a recibirlo en plena propiedad. Y como la longevidad es algo tan común en España, o sea, de que usted vea a una persona que tenga 65 años y que tenga los padres de 90 años vivos, es algo tan cotidiano y común en España como ver una puesta del sol en Granada. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que las personas cuando van a testar se enfrentan con el hándicap
de que la esposa solo tendrá derecho a una cuota del patrimonio en usufructo. ¿Qué implica que sea en usufructo? Que los hijos tendrán la nuda propiedad sobre los bienes y que a la muerte de ella no puede disponer de esos bienes, porque esos bienes los tiene mientras viva. Es un usufructo vitalicio, de manera tal que a su muerte esos bienes, ese usufructo, se revierte a favor de los nudos propietarios, que tendrán nuda propiedad y usufructo, y por lo tanto se convertirán a la muerte de la madre o a la muerte del padre, del último de los progenitores sobrevivientes, en plenos propietarios de los bienes. El que va a testar tiene ese gran handicap. O sea, solo puede disponer a favor de su esposa del tercio de libre disposición. Pero 2/3 tienen que darlo inexorablemente a favor de sus hijos, que pueden ser empresarios o no. Pueden ser empresarios o no tienen que ser empresarios, pero tienen un patrimonio que pueden hacer frente a las más apremiantes necesidades. Sin embargo, su esposa quedará con 85 años y el testador recaba la protección. Esto ha llevado a que, fundamentalmente de la mano de notarios y de profesores de derecho civil, se estudia el tema de una posible reforma al derecho sucesorio español desde el enfoque de las legítimas. A mí siempre esto me causa un poco de temor, porque cuando se ataca una institución, muchas veces la solución es suprimirla. Yo repito, yo creo que las legítimas no es un mal. Las legítimas pueden tener una función social. Por lo tanto, hay que salvarlas, no suprimirlas, sino saberlas encauzar, darle una finalidad que justifique su supervivencia en el siglo XXI. Dice el profesor Delgado Echevarría, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, que es plausible una reforma de profundidad del sistema legitimario del Código Civil Español. Cabe sugerir la supresión de la legítima de los ascendientes, salvo atribuciones asistenciales. En tanto, hay profesores argentinos como Graciela Medina y Horacio Maderna Echegaray que abogan por la posibilidad de que el fideicomiso se convierta también en una vía alternativa o protectora de las personas con discapacidad. Recientemente yo escribí un artículo sobre el fideicomiso por testamento en América Latina. Se hizo un estudio comparado de la figura del fideicomiso constituido por testamento. Y, por supuesto, Argentina lleva la mayor parte en la doctrina científica sobre el tema. Ahora bien, mientras que en Argentina existe un sistema legítimo de 4/5 partes, el fideicomiso no va a funcionar. O sea, puede funcionar en una persona que tenga un patrimonio millonario, pero en la generalidad y en la mayoría del argentino medio no va a funcionar. Porque claro, ese fideicomiso que yo voy a disponer y que voy a grabar, no puedo grabar la legítima. Porque a pesar de todo lo que ha escrito la doctrina argentina, a mi juicio, tienen razón los autores que sostienen que la ley que regula el fideicomiso en Argentina no establece la posibilidad, como ley especial, de grabar la legítima. Y por lo tanto, el no gravamen de la legítima sigue siendo un principio de la intangibilidad cuantitativa y cualitativa de la legítima. Mientras que las legítimas no se minoren, poca utilidad tendrán los fideicomisos, que dicho sea de paso, el fideicomiso de administración de bienes o el fideicomiso de inversión puede ser un fideicomiso, o el fideicomiso de administración de bienes o de explotación de bienes para o en favor de las personas con discapacidad. Puede ser una alternativa muy útil que pretenda el padre de unos hijos que tienen una discapacidad intelectual de que los bienes rindan fruto, porque ellos no lo van a poder explotar, de que rindan fruto por una empresa fiduciaria, por una institución fiduciaria que sabe explotar y que sabe cómo obtener frutos civiles y que se revierte y se multiplique, como el pasaje bíblico, los panes y los peces, se multiplique el patrimonio de su hijo. Y en consecuencia puede ser de gran utilidad. Pero hoy la legítima es como la Himalaya. La legítima Argentina es tan alta, que la disponibilidad del testador prácticamente hace nula la efectividad de una institución como puede ser el fideicomiso. De esta manera, volviendo al ordenamiento jurídico de mi país, podemos decir que indudablemente, aunque en Cuba hay un paso de avance en la concepción de la legítima, no se logra, a mi juicio, lo que yo quisiera como jurista que se obtuviera, que es que indudablemente la legítima tuviera una finalidad tuitiva no solo de las personas dependientes económicamente, sino también de las personas con discapacidad. Al establecer una camisa de fuerza de los requerimientos, como es la ineptitud para trabajar y la dependencia económica del causante, hace
que nos formulemos una pregunta si las personas con discapacidad y los especialmente protegidos en el ordenamiento jurídico cubano son círculos concéntricos o secantes. O sea, si unos están ubicados dentro de otros o simplemente si tienen puntos en común. Y es cierto que lamentablemente por la fórmula que utiliza el legislador se quedaría fuera del alcance intuitivo o protector, según una interpretación ad pedem literae de la norma, las personas con discapacidad que no cumplan el requisito de la ineptitud para trabajar. Cuando el sentido de la norma es otro, cuando la finalidad de la norma es una finalidad esencialmente intuitiva de personas que tengan cierto grado de discapacidad. Hay algo que también quiero hacer referencia. En mi experiencia como notario, por lo menos en mi país, muchas personas se acercan a mí preocupados cuál va a ser el destino de su patrimonio cuando tienen personas con discapacidad, hijos con discapacidad, que están vinculados laboralmente. O sea, ¿qué situación se da? La fórmula que ha utilizado el Tribunal Supremo de mi país es que se entiende que el especialmente protegido legitimario lo es cuando depende económicamente y no hay actitud para trabajar al momento del fallecimiento, no al momento del otorgamiento del testamento, ni tampoco al momento de la adjudicación hereditaria. Esto implica algo interesante. Los notarios somos como sastres. Debemos hacer un traje a la medida del cliente. Los notarios tenemos arcilla en las manos y debemos esa arcilla utilizar, moldear esa arcilla, y cada persona que concurre entre nosotros, pues moldearle el traje y utilizar la arcilla también para la obra, para la artesanía que quiere, para lo que está pidiendo, siempre respetando las normas de naturaleza imperativa. Yo creo que también es muy difícil cuando, por ejemplo, como notario me corresponde en mi país autorizar un testamento. Imagínense ustedes que el especialmente protegido puede existir o no existir. Yo no sé en el momento que otorgo testamento si después de mi muerte, antes de mi muerte, le va a sobrevenir una discapacidad a uno de mis hijos que lo va a hacer depender económicamente de mí. Porque ustedes en Argentina es sencillo. Por la edad que tiene el testador, usted dirá, ¿tendrá legitimario o no tendrá legitimario? Aunque en el caso del hombre, no sé acá en Argentina, porque en nuestros países cada vez más común que una persona testa a los 65 años, pero después le pueda sobrevenir un hijo cuasi póstumo. Sobre todo si tiene una secretaria bonita e inteligente a su lado. Y le sobreviene después un hijo en edades tardías de la vida. Pero cuando vamos a redactar el testamento, debemos tener en cuenta la posibilidad de que haya una persona con discapacidad y de que esa discapacidad sobrevenga en fecha posterior al otorgamiento del testamento. Por ello se recomienda, cuando se autoriza un testamento, que el notario que tiene esa responsabilidad pues exprese en una de las cláusulas si la persona reconoce o no tener legitimario, pero al menos el reconocimiento a ulteriori, o sea, la posibilidad de que el testador reconozca que le sobrevengan legitimarios después de otorgado el testamento y le atribuya la mitad del caudal hereditario. Porque si no le atribuye la mitad del caudal hereditario, pues se levanta automáticamente las normas tuitivas o protectoras de la intangibilidad de la legítima y puede provocar una nulidad de la institución de heredero. Si usted es el notario y esa es su responsabilidad, usted tiene que evitar bajo toda costa de que el testamento que usted está autorizando a posteriori pueda ser impugnado porque sobrevenga un legitimario. O sea, usted en este momento, uno de sus hijos, ninguno depende económicamente de usted, pero puede después depender económicamente de usted. El ordenamiento jurídico de mi país no establece un periodo de dependencia económica. Eso le queda a juicio del tribunal. O sea, el juicio es el tribunal el que determinará si el legitimario que está reclamando o si la persona que está reclamando la condición de legitimario hay que arroparlo con esta condición porque no establece un plazo. Hay otros ordenamientos jurídicos que en este orden se han establecido por lo menos un año de dependencia ante el fallecimiento del causante de la sucesión. Pero en el caso del Código Civil cubano no establece ningún plazo de dependencia. O sea, no es necesario que usted demuestre que haya dependido económicamente del causante durante ciertos periodos de tiempo. Es suficiente con que usted cumpla, con que usted pruebe que está cumpliendo los requerimientos. Y es más, que los ha cumplido en el momento del deceso. Y le explico por qué. Supongo que también sucede en Argentina.
las personas no se adjudican la herencia ni a la muerte causante. Dejan pasar el tiempo. Y es lógico que si una madre dependía económicamente de un hijo y han pasado 3 años, en estos 3 años haya comenzado a depender económicamente de otro hijo o de otro familiar. Lo importante es el hecho pretérito. O sea, esa madre cuando reclama la legítima, reclamará la legítima sobre la base del sustento fáctico de que dependía económicamente al día del deceso de su hijo. Es lógico que en el momento en que promueve la demanda o interpone la demanda y promueve el ejercicio de la acción, no dependía económicamente. Porque es lógico que yo no puedo depender económicamente de un muerto. Si ha fallecido, ha cesado el vínculo que existía entre ellos. De manera que el presupuesto que ha reconocido y ha recalcado el Tribunal Supremo en la interpretación de estas normas del Código Civil es que el requerimiento es la dependencia económica al momento del deceso. Y de que usted dependa económicamente en ese momento no quiere decir que el momento en que interpone la demanda ya dependa económicamente de otra persona. ¿Por qué? Esa discapacidad lleva a que la persona necesariamente requiera una tuición, una protección, y que esa protección pues se le va a reclamar con relación con otros hijos, si le quedan más hijos sobrevivientes, o en relación con otros parientes o a un tercero que la está asistiendo. Por lo tanto, lo esencial para aprobar la condición de legitimario es este elemento, o sea, la dependencia económica al momento del deceso. En este orden, el Tribunal Supremo ha evolucionado en su interpretación, porque en las primeras sentencias, y sobre todo una sentencia del año 96, cuyo ponente era en aquel momento el presidente de la Sala Civil, decía que la dependencia económica se medía al momento del otorgamiento del testamento, lo cual es un absurdo, porque esto puede provocar que muchas personas que al momento de otorgar el testamento no dependieran económicamente y cumplieran tampoco con el requisito de ineptitud para trabajar, si después lo cumplen al momento del deceso, pues hay una preterición. Para evitar pretericiones hay que buscar testadores previsores. Yo siempre digo que el que va a testar es un hombre previsor o una mujer previsora. Eso es algo importante. Testar es sinónimo de un hombre listo, no quiere decir, por favor, que no sea listo los que mueren a vitestato, que me han dicho que en Argentina no muchas personas testan, precisamente por una legítima tan amplia. Pero cuando usted tiene la posibilidad, no tiene una legítima de esa naturaleza, pues la previsión, o sea, el hecho de que vaya a otorgar, implica que es una persona previsora. Usted tiene frente a usted una persona que está previendo qué va a pasar con su patrimonio el día que muera. Entonces, ahora, el que también tiene que ser previsor es el notario. Hay todo tipo de escribanos. Yo no sé si aquí los hay, pero yo en Cuba también los clasifico. Hay notarios de carrera y notarios a la carrera. El notario de carrera es el notario que sabe derecho. El notario de la carrera es el notario que, nada, ganó una posición, pero conoce los rudimentos del derecho notarial. El notario de carrera, el notario también podemos clasificarlo como el notario plurineuronal y el notario mononeuronal. También tenemos notarios mononeuronal que tienen neuronas agonizando. Si usted es un notario que tiene una neurona agonizando, simplemente está pensando de que la persona va a morir después de firmar el testamento. Y eso es un gran error. No hay un negocio más variable que el testamento. El contrato, por regla general, se cumple en un plazo muy breve. Yo no voy a concertar un contrato que va a comenzar a ejecutarse en el año 2044. Pero cualquiera de ustedes puede testar y los efectos jurídicos del testamento pueden ser del 2044 o del 2055. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible? Claro, la muerte es un hecho incertus an, incertus quando. Frente a tercero no va a surtir efecto hasta el momento de la muerte. Por lo tanto, como yo no sé lo que puede acontecer, yo tengo que moldear esa declaración de voluntad y prever todos los acontecimientos. Esos acontecimientos, cuando se refiere a presuntos herederos con posibilidad de discapacidad, por lo tanto, como la discapacidad puede venir, suprimirse, y un hijo que nace con cierta discapacidad después puede superar esa discapacidad, pero todo lo contrario, un hijo que puede ser plenamente sano después sobrevenir una discapacidad, volvemos a algo más. Nuestros padres que nos protegen, cuando llegan después, pasan a la tercera edad, hay una alta probabilidad de que la persona le sobrevenga una discapacidad. Ojo, tercera edad no es que toda persona de tercera edad tenga discapacidad, pero tercera edad es sinónimo de una probable discapacidad, sobre todo discapacidades motoras y discapacidades sensoriales o discapacidades intelectuales. En consecuencia, pues en aras de protección a estas personas con discapacidad,
pues si la norma establece una legítima de este corte, pues esa legítima tendrá que ser reconocida. Y yo abogo y hablo tanto en materia de escribanos, porque por lo menos la realidad de mi país me ha demostrado, señores, que muchas pretericiones o exclusiones indebidas del legitimario no se deben al testador, se deben al notario, se deben a un déficit en la preparación profesional y en la falta de ingenio y en la falta de previsibilidad del notario. No basta con que el testador sea un hombre previsor. Es necesario que el notario le dé cobertura, porque yo voy a ver un médico porque me faltan los conocimientos de la medicina. Y voy a ver un escribano o un notario en razón de que precisamente me dé un asesoramiento técnico que me ofrezca posibilidades de actuación y que me ofrezca alejar el habintestato. Todo el que otorga un testamento es porque está alejando un habintestato, está evitando está evitando de que la sucesión se ría por la ley. Y en consecuencia se acude al notario para que el notario dé un consejo lo más acabado posible que evite abrir una sucesión a intestato y en consecuencia pues lleve a una protección verdadera. Otro tema, y casi ya estoy concluyendo, pero otro tema interesante es si debe haber prelación entre los especialmente protegidos. El ordenamiento jurídico cubano establece una prelación. Primero o no establece disco de prelación. Ascendientes, descendientes y cónyuges, siempre y cuando yo los tenga, van a concurrir a la sucesión y van a ser protegidos por el concepto de legitimarios, sin un orden prelatorio. Suficiente con que yo los tenga, me parece también adecuado. Yo no creo que una sociedad deba moverse en aras de proteger a la persona con discapacidad diciendo, si tengo hijos, suficiente con proteger a los hijos y mis padres no heredan. Yo creo que si tengo hijos con discapacidad y tengo padres con discapacidad, todos deben ser protegidos. Puede que por política legislativa el legislador establezca cierta cuota de prebenda a favor de los hijos, mayor con respecto a los padres, pero lo que yo no puedo establecer un orden de prelación al estilo de la sucesión a intestato, que establece que si los hijos heredan, los ascendientes, los padres, los demás ascendientes no heredan. Creo que estamos hablando de personas que tienen una necesidad de protección especial y en consecuencia no debiera haber prelación. De la misma manera que no debiera haber prelación con el resto de los más ascendientes. Argentina es una de las sociedades latinoamericanas también que tiene o que muestra síntomas interesantes en materia de ancianidad y de longevidad. Y cuando hay ancianidad y longevidad, tampoco es extraño que pueda depender económicamente de un nieto, el padre y el abuelo. Es menos probable, pero ya no se hace tan excepcional en la medida en que aumenta la esperanza de vida y aumenta también la esperanza geriátrica de vida. De ahí que, en el caso cubano, que tenemos una población cada vez más alta desde el punto de vista de la población de la tercera edad, nosotros estamos disminuyendo la población de edades tempranas. La mujer cubana no se reemplaza poblacionalmente. Hay un índice de fertilidad disminuido. Para que la mujer sea reemplazada, tiene que tener 2 hijas mujeres. Y la mujer cubana, por regla general, tiene un solo hijo. Y esto lleva a que no hay un reemplazo poblacional. Hacia el año 2025, el 26% de la población de mi país va a ser de la tercera edad. De manera tal que llegaremos a que el orden de los ascendientes no va a ser tan descabellado. Un poco invertiremos el orden natural de las cosas porque se supone que la herencia fluye hacia abajo y no fluye hacia arriba. Pero ya yo tengo algunos casos en los cuales los herederos no son los descendientes, los herederos son los ascendientes. En la medida que aumenta la ancianidad y aumenta la longevidad, aumenta el número de personas con discapacidad. Esencialmente, discapacidades sensoriales, intelectuales y motoras. Porque tras los 60, 70 años, señores, hay personas muy lúcidas, pero la demencia senil, el Alzheimer y otras enfermedades vinculadas con la mente del individuo sobrevienen y en consecuencia esto provoca que deban ser protegidas. Por ello, estos índices que nos ofrece la demografía, que nos ofrecen los estudios de la psicología, los estudios de la psiquiatría, los juristas debemos tenerlo en cuenta. Y en esto, Argentina, Cuba, Uruguay, Costa Rica tienen mucho en común, porque no es Perú, no es Bolivia, no es Honduras, no es Nicaragua, donde usted encuentra cientos y cientos y cientos de niños y una población de la tercera edad que se reduce. No es lo que sucede en otros países. En otros países, la base del histograma poblacional se ensancha
y se reduce la cima. Generalmente es así la pirámide. Las nuestras se están convirtiendo en algo así como un rectángulo. O sea, está mutando hasta la figura geométrica que caracteriza o tipifica el histograma u holograma poblacional. Y hemos potenciado a la familia nuclear y a los hermanos los hemos relegado. ¿Y en qué sentido? El ordenamiento jurídico de mi país establece que entre hermanos se puede reclamar alimentos, pero legitimarios solo son los hijos, descendientes, ascendientes y cónyuges. Pero es que los legitimarios de mi país no son los de ustedes, porque son legitimarios asistenciales. Y yo me pregunto, ¿en qué situación pueden quedar los hermanos tras la muerte de los padres? Muchas veces, cuando los hermanos padecen una discapacidad intelectual, por regla general los que han padecido una discapacidad sensorial, sí, pero los que tienen discapacidad intelectual, en el gran porcentaje de ellos, no procrearon hijos. Y su sostén económico son los hijos, son sus hermanos mayores o sus hermanos menores. Y hay que educar también a la familia y hay que educar a los hijos, sobre todo cuando tienen o cuando sobrevienen hijos pequeños con discapacidad, de que un deber, una parte del deber que le corresponderá a esos hijos es asumir el día de mañana a sus hermanos. Hay padres que han dejado una fortuna y al dejar una fortuna, el hijo discapacitado pues ha resuelto su problema económico con la fortuna que recibió el padre, pero en ocasiones no. Y en este sentido, yo creo que en aras de potenciar la protección de las personas con discapacidad, en materia legitimaria, debiera extenderse el concepto de legitimario con este concepto que yo ofrezco, no con el concepto tradicional que tiene hoy el Código Civil de Argentina, la posibilidad de potenciar y que sean también legitimarios los hermanos, demostrada la circunstancia de que el único sostén económico que tiene un hermano es el otro hermano, porque al morir el padre es muy común que el hermano se lleve consigo no solamente la protección de sus hijos, sino también la protección de ese hermano con discapacidad, y repito, esencialmente cuando se refiere a discapacidad de tipo sensorial, de tipo intelectual. No establece el artículo 12, apartado 5 de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad potenciar en igualdad de condiciones la protección en el orden sucesorio de las personas con discapacidad. Yo creo que en este sentido valdría la pena reflexionar si los hermanos merecen esta protección. Estas eran algunas de las ideas que yo les quería dar en la tarde de hoy, compartir con ustedes, quizás que puedan resultar útiles, pueden resultar una quimera, pero yo creo que hay un sector importante de la población, que son las personas con discapacidad, que merecen, no solo hoy, que se miren sobre ella desde el ámbito del derecho constitucional, del derecho penal, del derecho laboral, del derecho de personas, sino también, y es la parte del derecho que más he trabajado, desde el ámbito del derecho sucesorio. No es suficiente la protección desde el punto de vista patrimonial inter vivos, sino la previsibilidad que tenga una persona, la preocupación que tiene una persona de que pueda ser protegida en el orden patrimonial post-mortem. Y esto no debe ser solo porque el testador sea un hombre previsor o una mujer previsora. Eso le compete al Estado y le compete al legislador con normas que tutelen o que protegen y que le den, que rescaten una institución que puede morir y que puede tener una función social como es la legítima, hoy encauzándolo a una legítima asistencial. Si así he logrado transmitir este mensaje, pues me sentiría hondamente feliz. Gracias. ¿Podemos dedicar algunas preguntas? Sí, todas las que quieran. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, la doctora Vanela, profesora asociada de Derecho Sucesorio de la Universidad Beatriz Bermeja. Doctor, buenas tardes. En este concepto que usted manejaba de legitimario, que desde ya no es el concepto para nuestro derecho, que son todos los herederos, porque son las tres categorías que tenemos, pero aquel sujeto que reuniera las condiciones para ser considerado un legitimario asistencial, ¿puede llegar incluso a desplazar a los demás herederos totalmente o toma una cuota o una parte dentro de la legitimación? Una cuota. En el caso del ordenamiento cubano tienen derecho los legitimarios, cualquiera que sea el número, solo hasta la mitad. La otra mitad es de libre disposición, de manera que usted puede disponer a favor de quien quiera. Claro, pero perdón, mi pregunta es no ya de la porción disponible. La porción disponible queda claro, tanto en el derecho cubano como en el argentino, existe una total libre disponibilidad. Pero me refiero si esa cuota que tomaría el legitimario asistencial va a ser dentro de la cuota legítima, en su caso, ¿cuál es el porcentaje? Y si incluso puede hasta llegar a dejar totalmente afuera al heredero legitimario, pero el legitimario de nuestro derecho, a los demás herederos. No, claro, el problema es que no tenemos otros legitimarios. El único legitimario es ese. Ajá. Y puede recibir bienes hasta el 50%.
pero es el único legitimario. O sea, nosotros no tenemos otro legitimario que ese legitimario asistencial. O sea, nuestra legítima se reduce a una legítima asistencial. De manera tal que si yo solo tengo hijos que tienen su propio patrimonio, si quiero los instituyo heredero, si quiero no los instituyo. ¿Dónde falló el legislador de mi país? Que falló mucho. Soy hipercrítico del Código Civil de mi país. ¿Y falló en qué sentido? Que lo reconoció solo en la testamentaria. En mi país, si usted quiere que no desproteger al legitimario, lo único que tiene que hacer es una omisión. No teste. Porque si no testa, ese hijo que depende económicamente de usted recibe una parte igual al resto de los herederos. Y ahí falló la institución. Ahí se le esfumó el fin intuitivo. Si usted testa y es previsor, tiene que reservarle y atribuirle la mitad del patrimonio al legitimario asistencial. Pero si no testa, el legislador se olvidó del legitimario asistencial. Claro, evidentemente en su país hay una gran costumbre por testar. Sí, hay una costumbre por testar. Hay una costumbre por testar. De hecho, cada año se otorgan más testamentos que declaratorias de herederos se tramitan. Hay costumbre por testar. Paradójicamente, porque nuestro patrimonio es bastante reducido. Es como la viuda romana, pobre y sin dote. Pero el cubano, con lo que tiene, eso es algo. Hay una investigación que quisiera, usted que es profesor de su estudio, yo quisiera, lo que pasa es que para eso hace falta recursos económicos, una investigación de toda América Latina del fenómeno testamentario. ¿Por qué se ha abandonado los testamentos en América Latina? Pasa en Guatemala, en Honduras, en Perú. Acabo de venir por Perú. Un notario en Lima, no hace más de 20 testamentos al año. Y en los departamentos distintos de la capital, 2. Yo me digo, ¿cómo es posible que son países en los cuales las personas pueden asumir un patrimonio? En mi país el patrimonio se reduce a algo casi que a usted le puede resultar risible, lo elemental que puede tener un argentino medio y de clase baja. Pero ese patrimonio, lo poco que se tiene, como tiene frente al Estado, con tal de que el Estado no se caiga con los bienes, usted testa y busca la alternativa para que haya un cambio generacional y pueda ser transmitido. Y por lo tanto, si yo le puedo decir que a mí, continuamente, la mayoría de los documentos que utilizo son testamentos y adjudicaciones hereditarias. O sea, el testamento se ha utilizado, que es casi hay veces una de las pocas alternativas que tenemos para la transmisión de los bienes. Y en consecuencia, sí se utiliza. Lo que pasa es que le digo que fallamos en el sentido de que el legislador debió haber regulado y haber dicho, si no testa, la mitad también le corresponde al especialmente protegido. Porque la situación que tenemos es un hijo menor. Si testó, tiene derecho a la mitad. Si no testó, y este señor tenía 4 hijos en su primer matrimonio, heredan cada uno una quinta parte de caudal hereditario. Y no hay protección legitimaria. Y ahí está el tema. O sea, el legitimario es que tiene que verlo usted como una institución subsistente, la testamentaria, como una cortapisa, un freno a la libertad de testar, pero además venir impuesta también en la intestada. No, acá ha habido muchos proyectos de ley tendentes a reducirla. A reducirla, sí, yo lo que... un mayor margen de la porción disponible. Claro. De alguna manera estaría... Claro. Pero de todas maneras, quizás yo sea muy radicalista en este sentido, pero la reducción es un remedio, pero no es la solución. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, aunque para usted la reducción puede ser la mitad. Sí, que si se reduce, pero de todas maneras no se testa... Exactamente, y por otro lado se reduce, y usted dice, la mitad a mis hijos, ¿y por qué le tengo que dar la mitad a ellos? Déjame a mí decidir si se la voy a dejar todo, pero ¿por qué se la tengo que dejar a ellos? O sea, ¿por qué el legislador me impone que la mitad se la deje a mis hijos? ¿Por qué usted no le puede dejar todo a su esposo, que es la persona que tiene a su lado, y que además, o se le puede dejar a uno de sus hijos todo, y al otro no? Es cierto que existe la desheredación, pero todos sabemos que desheredar un hijo en testamento es una situación muy comprometedora y que hay veces se merece que se desherede, pero el padre, que siempre lo perdona todo, y más la madre, es muy difícil que usted deje a sus hermanos, tras su muerte, la posibilidad de incoar un proceso de desheredación. Discúlpeme, no lo manejo más. ¿A qué le llaman en su derecho la preterición? Porque acá tenemos la preterición del heredero legitimario. Esa. Cuando se testa, instituyendo, es lo mismo. Sí, la preterición es el olvido voluntario o involuntario del testador de la porción de legítima que le corresponde al forzoso legitimario. Entonces, de igual manera, que sucede muy a menudo, pero muchas veces las pretericiones nuestras son involuntarias. ¿Sabe por qué? Una persona de 45 años testa y el notario no fue capaz en el testamento de decir que aunque no tiene ningún legitimario, reconoce como legitimario el que le sobrevenga con los requerimientos de ley en el momento de su deceso y le atribuye la mitad.
No lo hace. Está pensando de que el que va a testar automáticamente hay un garrote tras la notaría, lo matan y automáticamente hereda sus herederos. No es así, porque esa persona puede sobrevivir 45 años más. Entonces, buena parte de las pretericiones que se han dado en mi país son pretericiones involuntarias y son pretericiones en las cuales tienen responsabilidad los escribanos. Pero que de alguna manera estaría cubierto porque puede que teniendo Anula, exactamente. Sí, pero usted sabe que provoca un gran perjuicio y le voy a decir por qué. Por ejemplo, sucede muy a menudo. El hijo del último matrimonio es el único legitimario, porque los hijos del primer matrimonio no son legitimarios, porque ya tienen su propio sustento. Ha sido preterido. Solución, anular la institución de heredero. El tribunal le declara con un lugar, demostrado que es un menor de edad, que depende económicamente y no está apto para trabajar. Con lugar. ¿Qué resultado provoca? Que ese menor, si ese señor tenía 5 hijos del matrimonio anterior, se abre la intestato y heredan cada uno una cuota. El legislador en la intestato no prevé que el menor tiene derecho a la mitad. Y entonces, he promovido un proceso para beneficiar a mis hermanos, lo cual es un absurdo jurídico. Mi padre testó a favor de la novia, me obvió a mí, y gracias a que yo existo, mis hermanos van a poder resultar beneficiados porque, anulada la institución de heredero, se abre paso a la intestato. Y en la intestato, donde la ley no distingue, no cabe distinguir, establece que en primer orden heredan los descendientes, sean con discapacidad o sin discapacidad, sean menores o no sean menores. Pero ustedes la preterición lleva a la anulación. Lleva a la anulación. No es el caso nuestro. Lleva a la anulación. Eso lo heredamos de España. Y es una fórmula que hoy, yo estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre el tema para una relectura, porque yo no creo que la anulación sea la fórmula más idónea. Sería en todo caso la reforma del testamento, que es la vía más idónea. La reforma del testamento. La reforma y no la nulidad. Allí el doctor Cacheiro Frías también. Sí. Doctor Gallardo, aquella persona que por su condición de discapacitado se vio mejorado, a su fallecimiento, ¿no debería repartirse sus bienes entre el resto de los legitimarios? Digamos, una persona con discapacidad que resultó legitimario y por lo tanto recibió. Bueno, es que no se establece reserva a favor de los demás legitimarios. Si cesa su discapacidad, no, porque se entiende por la teoría de los derechos adquiridos que no es un derecho provisional. Lo transmite. Voy más allá. Esta es una posición que he defendido. Yo soy del criterio de que el legitimario que posmuere, digamos, tenía un legitimario, hijo que dependía económicamente de él, pero muere 3 meses después, pues murió sin haber aceptado ni repudiado. El criterio que se defiende en mi país es que la legítima es intuito personae. Y si él no se la adjudicó, no pueden invocar sus herederos el derecho que él tenía a adjudicársela. Porque la adjudicación es personalísima. Porque la finalidad de esos bienes era satisfacer sus más apremiantes necesidades. Y por lo tanto no hay transmisión en la legítima. Porque no es una legítima al estilo de la legítima argentina. Es una legítima personalísima. Entonces cesa con la persona. Lo que pasa es que si ya me adjudiqué los bienes, los incorporé en mi patrimonio. No es que esos bienes estén sujetos ni a usufructo, ni estén sujetos a un requerimiento. O sea, yo los adquiero en plena propiedad. Y en consecuencia, si es una persona con discapacidad intelectual, depende del grado de discapacidad intelectual, no va a testar. Pero si es una persona con discapacidad sensorial, se resultará beneficiado la persona que él decida, y ahí sí puede ser en detrimento de los demás herederos concurrentes. No sé si conoce la figura de la nuera viuda. Sí. ¿Sería una cuestión parecida en el caso de la legislación argentina? ¿Podría aplicarse algo similar? Sí, lo que pasa es que la nuera viuda, yo no sé, no creo que la nuera viuda, bueno, fundamentalmente se sustenta en ciertas necesidades económicas, ¿verdad? Esencialmente ciertas necesidades económicas. Ahí tiene un matiz de común, un elemento en común. Lo que pasa es que en el ordenamiento nuestro los parientes afines no tienen derecho. Tienen que ser parientes por consanguinidad o cónyuge. Es el único, en nuestro derecho es la única. No, y además es el único código en el mundo que las nueras más queridas son las nueras argentinas. Y que empezó siendo por una cuestión, claro, empezó siendo por algo asistencial, pero que sí. En la actualidad por eso también hay proyectos donde se estima no solo a la nuera viuda, no al yerno. Ya declarado inconstitucional. Realmente yo muchas veces me he preguntado por qué no el yerno no hereda también, porque indudablemente si voy a proteger a la nuera tengo que proteger al yerno. Ya le digo, yo
Nunca había visto suegras y nueras que se quieran más que en Argentina, porque en otro país decir que la nuera va a heredar. La doctora Ciencia también. Una inquietud. Usted manifestó que en su país existen distintas categorías de notarios, por así llamarlo. Fue una broma mía. Sí. Mi problema es saber si aquel que evidentemente recurrió a un profesional es porque necesitaba de su consejo, una vez que se sienta afectado por ese testamento mal hecho. Responsabilidad civil. Responsabilidad civil. Exacto. Por eso era mi inquietud si se podía subsanar o si en su país había el tema de la mala praxis, porque Sí. evidentemente me siento perjudicado y de alguna manera debo. Lo que pasa es que por fortuna muchas veces los clientes no están muy informados, pero ese es un típico caso de mala praxis. Y uno por ética, yo por ética sería incapaz de incentivar a un cliente a que establezca una demanda contra un colega. No, eso. Pero yo en mi fuero interno, doctora, en mi fuero interno le digo, yo no solamente mi responsabilidad es matar al notario, porque estoy perdiendo, indudablemente por el desconocimiento técnico. Usted no, pero sí. Sí, claro. La persona afectada, evidentemente puede Tiene toda la razón. país como acá por una mala praxis. Ahí, ese es el ejemplo típico y lo vemos a diario. Y volvemos a, usted sabe también lo que sucede, doctora, ahora que usted, en mi país puede haber persecución formal o material, porque yo puedo legitimario mencionarlo y no atribuirle nada. Y entonces existe la costumbre de los testamentos de decir, reconozco como especialmente protegido a mi hija Elena y atribuyo los bienes a mi hija Juana, María, pero por reconocer como especialmente protegido a Elena, Elena no tiene derecho a la mitad. Yo tengo que decir que reconozco como especialmente protegida a Elena a quien le atribuyo la mitad de mi patrimonio, porque de lo contrario Elena ha sido mencionada en el testamento, pero ha sido preterida materialmente. Y otra técnica que se utiliza es cumplir formalmente la legítima, el deber de legítima, reconozco a Elena, pero empiezo a hacer asignaciones concretas. El bien A a la señora B, el bien número 2 a la señora C, el bien, y cuando usted viene a dividir el cabal hereditario, resulta que todo el patrimonio hereditario lo ha distribuido en libre disposición y que la legitimaria no tiene bienes con los cuales hace frente a la legítima. Eso también yo le digo que eso es responsabilidad del notario, porque el notario tenía que haberle percatado y decirle, vivimos en el caso nuestro, oiga, y después que usted dispone de tantos bienes en Cuba, usted tiene tantos bienes como para hacer frente a la legítima, porque de lo contrario usted es cómplice de esa preterición. Y eso se está dando en mi país. Yo le digo que se da. En algunos casos, en la mayoría de los casos no hay intención. En la mayoría de los casos hay desconocimiento por parte, es un gazapo del notario, que tiene que pensar que hay que atribuir y que pagar la legítima. Y que la legítima es una norma imperativa que no puede vulnerar. Y que en consecuencia, también la fórmula que yo debo utilizar. Muchos, en un testamento yo tengo que utilizar de que tratar de evitar un intestato, es decir, es mi patrimonio, no solo los bienes que tengo ahora, los que voy a tener en un futuro. Porque de lo contrario, va a sobrevenir una sucesión mixta, parte por testamento y parte por intestato. Muchas veces la sucesión mixta es consecuencia de una mala redacción del testamento por el escribano. Y en su país, como en toda América Latina, gran parte entre nosotros está el tema de la longevidad, ¿no es cierto?, que es importante y que de alguna manera tenemos que prepararnos para hacer frente a ese futuro. ¿Existe alguna norma protectora con respecto a los adultos mayores en especial? Bueno, en estos momentos lo que está es el anteproyecto del Código de Familia, que un capítulo del anteproyecto se dedica a la protección de las personas con discapacidad y otro capítulo se dedica a la protección de los adultos mayores. En el anteproyecto del Código de Familia sí se incluye la protección de los adultos mayores. Y yo le diría algo, yo creo que desde el derecho cubano tenemos que hacer mucho más de cara a los adultos mayores. O sea, se ha escrito, se investiga, pero para mi gusto se investiga poco. Y todavía la sociedad no está preparada, ese término no me gusta utilizarlo porque es una falacia decir si está preparada o no está preparada, pero yo creo que hay que pensar mucho de cara a ellos, porque vamos hacia una sociedad de la tercera edad, una sociedad de la tercera edad, y las instituciones jurídicas, temas de tutela, curatela, queremos potenciar en el anteproyecto la autotutela, la autocuratela, porque es que vamos hacia allá. O sea, vamos hacia la tercera edad. Y su país, Por más que nos cueste, en América Latina somos claro, de los que más hemos envejecido.
Exactamente. Uruguay, Argentina y Cuba y Chile. Y Chile. Se dice que la gran oleada blanca por el encarecimiento del precio. No sucede, por ejemplo, en los países de Centroamérica, donde usted ve tantos niños y no hay una esperanza de vida al nacer alta, pero en nuestros países sí. En Cuba es alarmante también porque hay un tema migratorio importante de la juventud que emigra para Europa y para Estados Unidos, y por lo tanto, ¿quiénes emigran? Emigran muchas jóvenes profesionales, y estas jóvenes no tienen hijos en el país. Entonces, no emigran hacia mi país. Entonces, como no se emigran, no pasa como España, que España tendrá problemas migratorios, pero entre los latinoamericanos y los marroquíes que emigran, que tienen además una buena cantidad de hijos, se reemplaza. Pero no sucede eso en mi país. Y por lo tanto, yo escuchaba hace 3 años una conferencia, un Premio Nacional de Economía, que anunciaba, hacia 10 años vista, que determinados pueblos van a desaparecer en mi país dentro de 10 años. O sea, no va a haber población en esos pueblos. Usted encuentra cada vez más personas. Bueno, se ha creado una universidad de la tercera edad, así que quizás de aquí a un tiempo sea profesor titular de esa universidad de la tercera edad.